Hola a todos, les traigo un nuevo vídeo sobre tecnología militar. En él hablaré hoy de la famosa familia Flanker de fabricación rusa, desde el Su-27 hasta el Su-35. Hablaré sobre su evolución histórica y sus características técnicas. Si están listos, comencemos. Puedo decir que aquí se ha hablado más del avión Su-35, ya que es el avión de combate más moderno que Rusia mantiene actualmente en producción en serie. Antes de empezar a hablar de este avión, quiero mencionar el Su-27, ya que el Su-35 es en realidad una variante del Su-27. El nombre oficial original de este avión era Su-27M. A partir de 1969 voy a hablar del Su-35, la última variante de la familia Su-27 Flanker. He preparado un bonito vídeo, no te preocupes. El Su-27 Flanker es uno de los aviones de combate más exitosos y superiores fabricados por el Bloque del Este y la Unión Soviética. La historia de este avión comienza en 1969, ya que en esa misma fecha Estados Unidos se puso en marcha para fabricar una nueva generación de aviones de combate. De hecho, tras este proceso, aparecieron aviones de combate como el F-14, el F-15, el F-16 y el F-18. Por esas mismas fechas, la Unión Soviética también se lanzó a la búsqueda de nuevos aviones que pudieran competir con la nueva generación de aviones de combate estadounidenses. En 1969 se encargó un proyecto a la oficina de diseño Sukhoi. En el marco del proyecto, la empresa Sukhoi debía fabricar un nuevo y potente avión de combate capaz de rivalizar con los aviones de nueva generación de Estados Unidos, en particular los F-15 y F-18, y de competir con ellos en igualdad de condiciones. La empresa comenzó a presentar sus prototipos en 1971 y el primer prototipo, el T-10, realizó su primer vuelo en 1977. El T-10 era el avión de combate más avanzado y moderno fabricado hasta entonces por la Unión Soviética. En primer lugar, el avión contaba con tecnología fly-by-wire en lugar del sistema de control hidráulico. Se había añadido un sistema de control electrónico. Además, este avión también incorporaba tecnologías avanzadas como MFD y HUD, Head-Up Display. Al mismo tiempo, estaba equipado con los motores AL-31F, los más potentes fabricados por Rusia hasta la fecha. El Su-27 era en realidad un avión bastante grande y pesado, pero gracias a sus potentes motores y al diseño resistente de su fuselaje, era capaz de realizar maniobras muy precisas a pesar de su peso. También contaba con tecnología bastante avanzada. Sin embargo, a pesar de estas características, el primer prototipo, el T-10, no fue bien recibido. El T-10 era realmente un prototipo muy avanzado, pero no funcionaba con la suficiente eficiencia debido a las tecnologías de nueva generación. En las pruebas realizadas en 1977 no se obtuvieron los resultados deseados, pero Moscú no canceló el proyecto. En su lugar, se continuó con el desarrollo del avión y en 1981 el primer prototipo estaba listo para la producción en serie. En 1981, este avión recibió oficialmente el nombre de Su-27. Se decidió fabricar dos variantes de este avión. En primer lugar, el Su-27 se utilizaría en las fuerzas aéreas. Al mismo tiempo, se necesitaba un nuevo avión para uso en los portaaviones de la Armada Soviética, por lo que en 1982 se fabricó la versión Su-27K de este avión, hoy conocido como Su-33. El Su-27 y el Su-33 son en realidad el mismo avión. El Su-33 es la versión naval y para portaaviones del Su-27 Flanker. Sus alas son plegables y cuenta con un sistema de ganchos bajo el fuselaje para su uso durante los aterrizajes. En gran medida, ambos aviones son idénticos. Volvamos al Su-27.
El avión de combate Su-27 entró en servicio en las Fuerzas Aéreas Soviéticas en 1984 y durante mucho tiempo fue considerado el avión de combate más potente y avanzado de las Fuerzas Aéreas Soviéticas. Más adelante, Moscú, muy satisfecho con este avión, desarrolló diferentes variantes. En concreto, se fabricaron más de 10 variantes del Flanker, es decir, el acosador, pero muy pocas de ellas se produjeron en serie, y en este vídeo hablaré de ellas. A finales de la década de 1980, se planteó la posibilidad de desarrollar versiones más avanzadas de este avión. Sin embargo, en ese momento, la Unión Soviética ya había entrado en proceso de desintegración, lo que supuso un retroceso para el proceso de desarrollo. Aunque la Unión Soviética se desintegró en 1991, se siguió desarrollando el Su-27 y surgió la versión que más nos interesa, el Su-35. El Su-35 realizó su primer vuelo en 1992 y en fases posteriores el nombre de este avión se cambió por Su-35. Los Su-35 comenzaron a prestar servicio en las Fuerzas Aéreas Rusas en 1996 y actualmente son los aviones de combate más avanzados y modernos fabricados por Rusia. Desde luego, durante este proceso también se fabricaron diferentes variantes del Su-27. Antes del Su-35, la versión más popular de este avión era el Su-30. El Su-30 era ligeramente diferente del Su-27, ya que era un avión biplaza en lugar de monoplaza, ya que se le había dotado de capacidad de ataque terrestre. Por lo tanto, el Su-30 era el equivalente exacto del F-14E. Este avión también fue muy bien recibido. En India, los Su-30 se fabricaron bajo licencia como Su-30 MKI. Al mismo tiempo, China también fabricó bajo licencia una variante diferente del Su-27. Actualmente, las Fuerzas Aéreas de China cuentan con sus propias versiones de los Su-27 que operan bajo el código nombre J-11. En realidad, el proceso de desarrollo no se limitó al Su-35. A principios de la década de los 2000, Rusia produjo otra versión llamada Su-37 Terminator. Sin embargo, esta producción se quedó en la fase de prototipo y no continuó. Desde 1992 hasta la actualidad, se ha seguido fabricando el avión de combate Su-35. Por cierto, el Su-27 tiene otra versión muy interesante, llamada Su-34. El Su-34 se basa fundamentalmente en el avión de combate Su-30, pero presenta cambios muy importantes en el diseño de la cabina. El Su-30 y otros aviones de combate modernos biplaza utilizan una estructura de cabina en tándem, es decir, los pilotos se sientan uno detrás del otro. Sin embargo, en el Su-34 los pilotos se sientan uno al lado del otro. La razón por la que los rusos prefieren este diseño es la siguiente. Este avión es un avión de ataque terrestre, bombardeo y apoyo aéreo cercano. Dado que este tipo de aviones son objeto de un fuego antiaéreo muy intenso, los rusos han utilizado una gran cantidad de blindaje en el diseño de la cabina. Para poder mantener esta estructura blindada y hacerla aún más resistente, se ha optado por sentar a los pilotos uno al lado del otro en lugar de uno detrás del otro. Ahora, si lo desean, pasemos a las características técnicas del Su-35. Como mencioné al principio del video, este avión es en realidad una versión mejorada del Su-27, por lo que sus características físicas son en gran medida las mismas. Para evitar confusiones, continuaré directamente con el Su-35. El avión de combate Su-35, desarrollado por Sukhoi Design Bureau, en realidad se pronuncia Sukhoi, pero como lo aprendí así, sigo llamándolo así. Disculpen la imprecisión. Tiene un peso de 18 toneladas, pero su peso máximo de despegue es de 36 toneladas. Es un avión realmente enorme, pero no se dejen engañar por su tamaño, ya que es uno de los aviones con mayor capacidad de maniobra del mundo. Este avión está propulsado por dos motores Saturn Lyulka AL-31FN. En fases posteriores, se prevé sustituirlos por motores AL-41.
Estos motores extremadamente potentes pueden alcanzar una velocidad de 2.440 km por hora, lo que permite al avión alcanzar una altitud de 20.000 metros. Los Su-35 tienen un total de 12 estaciones de armas debajo del fuselaje y las alas, y estas estaciones pueden transportar un total de 8.5 toneladas de municiones. Sin embargo, me gustaría aclarar un punto. En la familia Su-27 y Su-35 también hay estaciones de armas en el espacio debajo del fuselaje entre los dos motores, pero estas estaciones no se utilizan. Cuando se añade munición aquí, el avión experimenta graves problemas de estabilidad, por lo que la munición se coloca generalmente debajo del fuselaje del motor y debajo de las alas. Las primeras versiones del Su-27 utilizaban los potentes radares Phasotron Zug. Estos radares tienen un alcance de 100 kilómetros y pueden fijar 10 objetivos diferentes al mismo tiempo. En el Su-35 se utilizan radares de barrido electrónico IRBIS, que tienen un alcance de 250 kilómetros y pueden seguir 20 objetivos al mismo tiempo. El Su-35 también cuenta con un escáner infrarrojo. Este escáner infrarrojo, desarrollado especialmente para combatir aviones furtivos, tiene un alcance teórico de 100 kilómetros, aunque se afirma que su alcance efectivo es de aproximadamente 40 kilómetros. Este escáner infrarrojo puede detectar objetivos que los radares no pueden ver y dirigir misiles guiados por calor hacia ellos. Desde el Su-27 hasta el Su-35, estas son las características técnicas generales de la familia Flanker. Sin embargo, lo que hace que estos aviones sean tan importantes, populares y superiores es su capacidad de maniobra. La familia Su-27 Flanker tiene una capacidad de maniobra increíble, que no se esperaría de sus dimensiones. Seguro que ya has visto un montón de videos de las maniobras de estos aviones en YouTube. Son realmente increíbles y pueden hacer maniobras muy precisas, además de alcanzar ángulos de ataque muy altos. La legendaria maniobra Cobra, considerada el sello distintivo de este avión, también es muy llamativa. La primera vez que vi la maniobra Cobra no podía creerlo. Pensé que era un efecto especial por computadora. ¿Cómo es posible que un avión pueda hacer eso?, me pregunté, pero realmente puede hacerlo. Este avión, que vuela a una velocidad de Mach 1, aproximadamente 1.225 km por hora, puede levantar repentinamente el morro y reducir su velocidad en el aire hasta 180 km por hora, y luego bajar el morro como si nada hubiera pasado y continuar su camino. Por supuesto, también existe una versión más avanzada. En la maniobra Super Cobra, el avión incluso puede dar vueltas de campana. Se trata de maniobras realmente impresionantes, pero no son tan perfectas como parecen. Y es que la familia Sukhoi solo puede realizar este tipo de maniobras bruscas cuando está vacía, es decir, sin armas y con los depósitos de combustible al mínimo. Por lo tanto, realizar este tipo de maniobras acrobáticas en un campo de batalla real suele no tener buenos resultados. Además, una de las características técnicas más interesantes de la familia Su-27 es la presencia de un radar de cola en los aviones. Sí, estos aviones tienen un radar de cola, en la parte trasera. En caso de cualquier enfrentamiento aéreo, cuando un avión enemigo se acopla a la parte trasera del avión, el radar de cola puede rastrearlo y lanzarle misiles. Cuando lo escuché por primera vez, me sorprendió mucho. Pensé, vaya, qué ingenioso, qué tecnología tan avanzada. Pero a medida que fui adquiriendo más conocimiento sobre el tema, me di cuenta de que en realidad no era algo tan digno de elogiar. Sí, en teoría, los flankers pueden fijar como objetivo a los aviones que los persiguen y dispararles misiles. Sin embargo, en la práctica esto no parece muy factible. De hecho, esta característica no se utilizó en las variantes posteriores del Su-27. Si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta, dejar un comentario, suscribirte y compartirlo. Que tengas un buen día.